Y vamos a predicar después un poco sanguíneo y colérico, ¿verdad? Para que el mensaje llegue. Hermanos, vamos a orar primeramente para que este mensaje llegue al corazón de cada uno de nosotros. Es un mensaje que ha puesto el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en el pastor. Y para mí es una secuencia de todo lo que el Señor viene haciendo con los corazones de cada uno de nosotros en esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Padre Santo, por este hermoso día, Señor, que usted nos tiene acá en esta congregación, Señor. Porque todo es tuyo, Señor, y tú fundaste, Señor, esta nación, Señor. Tú diste las bases de las naciones, Padre Santo. También diste la base de esta nación, que es la familia, Señor. Y diste, Señor, la base de la familia, que es la iglesia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque usted ha hecho todo para nosotros. Nos ha bendecido en este hermoso día. Nos ha dado inteligencia, salud, sabiduría, conocimiento. Lo más importante, tenemos el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Le damos gracias, Señor, y le pido que este mensaje, Señor, caiga en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, para poder verlo en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. La porción de la escritura que vamos a leer, vamos a analizar, vamos a estudiar un poquito. Vamos a aprender un poco de lo que Santiago habla, es Santiago 2, del 1 al 13, es lo que vamos a leer. Como ya venía, les comenté ahorita, esto es una secuencia de mensajes que el Señor Jesucristo le tiene a la iglesia. Es algo de que venimos hablando desde principios, o creo que antes del año pasado, principios del año, por lo menos por lo que yo recuerdo, acerca de todo lo que la iglesia viene estudiando, la congregación. Venimos hablando de muchas cosas, de lo que es el temor de Dios, lo que es la redención, la salvación. Veníamos hablando acerca del temor de Dios, del respeto a Dios, y también hablábamos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y ahora estamos hablando en este capítulo 2 acerca del amor de Dios, el amor entre hermanos. Este versículo que vamos a leer, este capítulo 2, lo escribe Santiago Jacobo, ¿verdad? Que podemos poner esos dos nombres a Santiago. Él habló aquí acerca de varias cosas. Él dio 54 órdenes, por decirlo así, en esta carta. Son órdenes que él dio porque es el primer pastor, es el papá de los pastores, es el hombre que Jesucristo personalmente llamó y estudió y lo buscó. Ya eso lo pudimos ver en otras escuelas donde el Señor lo llamó a Jacobo personalmente. Él es su medio hermano, es el primogénito de José. Así que vamos a entender y vamos a conocer un poco acerca de lo que él habló, acerca del amor fraternal. Primeramente, él nos da un versículo en 2, y vaya a ir, no lo vamos a leer todos los versículos porque vamos a ir desglosando uno por uno. Entonces vamos a tratar de ver un poco y a pedirle al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y que nos dé la capacidad de entender lo que Él está hablando, lo que Santiago habló a la iglesia en este momento, cuando él escribió esta carta, y lo que Santiago habla ahorita a nosotros, que la palabra de Dios es la misma, porque Él no cambia. Él es el mismo Dios ayer, hoy y mañana. Santiago, como les dije, no vamos a hablar mucho acerca de él porque la semana pasada hablamos un poco acerca de Santiago. Lo que sabemos de él es lo que nos interesa, que él era el hermano de Jesucristo. Él mismo lo buscó después de haber resucitado, le encomendó, le dio el don de pastor. Él es el primer pastor de la primera iglesia, que es la iglesia de Jerusalén, la mamá de las iglesias. Él puso fundamentos acerca de cómo es un pastor, y también él habla aquí y dice varias cosas que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque como pastor de nosotros, como pastor que es Él,
lo que él dice es lo que nosotros tenemos que poner cuidado, porque es el hombre que Jesucristo personalmente puso en la primera iglesia, que es la base de todas las iglesias locales. Vamos a la palabra. Santiago 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Este versículo es el versículo clave, es el primero y es el versículo clave de estos 13 versículos. Luego vamos a tener, como siempre acostumbro, hacer una pequeña conclusión del mensaje, para que quede ahí en el corazón la conclusión. El primer versículo es el versículo clave de esto, les repito. ¿Por qué? Porque aquí Jacobo o Santiago hace una declaración categórica, fundamental para la iglesia de ese momento. Él dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí él está manifestando la deidad de Cristo. Recuerden que Jacobo era el segundo después de Cristo, y ellos no lo habían aceptado como el Cristo. Recuerden que ellos lo habían rechazado, así lo dice la palabra. No vamos a andar mucho en esto, porque lo que importa ahorita es lo que Jacobo le está diciendo a la iglesia en este momento. Pero para ubicarnos, saber quién era Jacobo y qué importancia tiene ahora Jacobo como pastor de la iglesia de Jerusalén. Anteriormente Jacobo y sus hermanos, en la palabra dice que ellos le dijeron a Jesús: vete a otro lado, si tú eres el que va a hablar, vete a otro lado. Ellos no habían aceptado que Jesucristo era el Cristo. Pero aquí Jacobo hace una declaración a todos los que le conocen a él, a toda la gente de Jerusalén. Él dice: la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hay un comentario que dice también, que se puede traducir como nuestro Señor Jesucristo de gloria. O sea, ahí está Jacobo, Santiago está hablando y diciéndole a todos los hermanos, mayoría judíos, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, este versículo tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que asimilar lo que Santiago le está diciendo a la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque es el versículo clave. De ahí es donde nosotros vamos a entender lo que Santiago le va a decir a la iglesia. Ponemos el versículo primero adelante y después empezamos a desglosar lo que Santiago está hablando, para poder entender por qué él está hablando eso. Esa es una de las herramientas que el Espíritu Santo le da a sus hijos, la capacidad de entender y de analizar y de interpretar la palabra de Dios. Así como yo lo hago, todos los hijos de Dios lo pueden hacer, porque tenemos el mismo Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Él dice aquí, da una contundente afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. La parte B del versículo 2.1 dice: sea sin acepción de persona. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. ¿Por qué él dice esto? Porque de aquí él va a arrancar para decirle a la iglesia lo que está cometiendo, lo que está haciendo mal. ¿Qué es lo que hace un pastor, hermanos? El pastor trae la palabra, el alimento del trono, y lo da a las ovejas. Para eso es el pastor. Es uno de los oficios del pastor. Entonces Santiago sencillamente lo que está haciendo es diciéndole a la iglesia de todos los tiempos, los problemas que se vienen. Y él lo hace como dando órdenes. Ayer en la reunión de hombres en la casa de Jaime estuvimos hablando mucho de esto. Y comentábamos acerca de que Jacobo es descendiente directo del rey David. Él, si Cristo moría, a él le tocaba ser rey de Israel.
Él había sido preparado para eso. Ellos en cualquier momento confiaban en que el reino de Israel se les iba a devolver a su familia. Este hombre, según los estudios bíblicos, los estudiosos, los escolares bíblicos dicen que el griego que Santiago habla aquí es muy elevado. Quiere decir que este hombre era instruido por su mamá y su papá, que eran del linaje real, eran de la familia real. Ellos no tenían el estatus en ese momento de reyes ni de personas allegadas al trono, pero por derecho, por descendencia, ellos eran la familia que tenía que estar en el trono. Entonces Santiago aquí utiliza su conocimiento para hablarle a la iglesia y le dice muy claro lo que está haciendo. Dos cosas, hermanos. El versículo clave es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí Santiago le dice a la iglesia: nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Amén. Y les dice, segundo, sea sin acepción de persona. Entonces ahí vamos, de ese versículo nosotros vamos a darle la vuelta. Vamos a ir viendo todos los versículos, pero siempre vamos a tener el versículo primero ahí, en el centro, porque de ahí nosotros vamos a entender por qué Santiago está hablando estos 13 versículos del amor fraternal. Segundo, 2:2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos. Vea cómo empieza Santiago a hablarle a la iglesia. Ahora usted va a ir pensando que la escuela dominical es para eso, para que nosotros pensemos, entendamos y analicemos qué es lo que está hablando la palabra. No es meramente de venir aquí a hablar de historia, hablar acerca de otras situaciones que se pueden dar alrededor de esto, porque aquí lo que interesa es lo que Santiago va a hablar a la iglesia. Entonces dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? Estos dos versículos. Santiago habla primero acerca del versículo 1, que es Cristo, lo pone como el Cristo, como el Dios Hijo, y luego viene y habla acerca de algunas situaciones que la iglesia está haciendo. Él como pastor está mirando lo que le está pasando en la iglesia y escribe esto a todos los cristianos que están dispersos. Dice el versículo 4, y lo dice como pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué está diciendo Santiago, hermano? ¿Qué le parece a usted lo que está diciendo Santiago? Primero te dice que Jesucristo es Dios, ¿verdad? ¿Y quién más puede decirnos que Jesucristo es Dios si el mismo Santiago que lo vio crecer? Ahora, ¿por qué les dice a ellos mismos: y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si Jesucristo es Dios y Él no tiene acepción de persona, porque igual que usted y a mí, Él nos buscó, o que Jesucristo tal vez pudo haber dicho: no, es que Luis que va, no me va a servir, o el hermano no me va a servir, mejor no, ni lo llamo, o aquel me parece que tiene muchos defectos. Él no hizo acepción de persona. Él fue a la cruz por todos. Amén.
Solo que hay un pequeño detalle. Usted tiene que recibir ese perdón por fe. Ahora Santiago dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí él habla 3 versículos, pone 2 de lo que hace la iglesia y después les dice exactamente lo que ellos están haciendo, porque ellos piensan que como viene aquí espléndidamente se tiene que poner en un lugar especial, y el otro, como es pobre, entonces se pone allá o debajo de toda la congregación, allá al último, o sentado en el piso y los demás en sillas. Eso es una costumbre que no es amor fraternal. Ahora usted dirá: hermano, ¿por qué? ¿De qué me interesa a mí esto? Si nosotros aquí en la iglesia todos nos sentamos igual. Pero no crea, hermanos, yo analizando esto en la semana, y bueno, no solo en la semana, en estos 15 días, y el Señor casualmente hace como 22 días en la misma reunión de hombres, ¿no? Yo me tocó dar una enseñanza, el Señor me puso a hablar acerca de que por qué nosotros juzgábamos a los demás y nosotros mismos hemos sido limpiados por Cristo. Si no me deja mentir Jaime, ¿verdad? Nosotros hablamos eso hace como 22 días. Y casualmente viene el pastor y me pide que hable acerca del capítulo 2 y es de lo mismo. Entonces quiere decir que nosotros, o que la iglesia comete un pecado de estar haciendo acepción de personas. Tal vez usted inconscientemente no lo hace, o conscientemente no lo hace, pero inconscientemente nosotros lo hacemos porque le digo que yo lo he hecho. Ahora, vean lo que dice el 5 en adelante, para que vean que Santiago está hablándole a la iglesia pecados o actitudes que ellos tienen que van en contra del amor de Jesucristo. Dice: hermanos míos, amados. El pastor está hablándole a su congregación, le está hablando a los hermanos en amor. ¿Por qué él está hablando en amor? Porque el contexto de los versículos es el amor fraternal. Y él dice: hermanos míos amados. Él no les está hablando de otra forma, les está hablando con el mismo amor con que él fue y con que a él le habló Jesucristo. Dice: hermanos míos amados. Aquí hay algo que usted tiene que poner en cuidado, esa pequeña palabra. Lean todos esa pequeña palabra que dice ahí, después de hermanos míos amados, por lo menos en la versión Reina Valera. Oír. ¿Qué dice el pastor, el primer pastor de la iglesia? Oír, hermanos, oír, hermanos amados, oír. Él les está diciendo, les está dando una orden, les está diciendo: escuchen, porque a ustedes les beneficia eso. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago les dice a los hermanos, muy difícilmente en la palabra de Dios hay ricos convertidos, ¿no? Hay pocos, sí los hay. En la palabra de Dios hay hombres como José de Arimatea, que era un hombre rico y andaba con Jesucristo. Pero aquí él está hablando acerca de sus hermanos. Él les dice que somos ricos en fe. Vean lo que dice el 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Santiago aquí hace algo y les dice algo que los hermanos no entienden. Ellos adulaban, o como decía mi abuelito, eran unos sobre chaquetas.
esta gente adulaba a los ricos. Cuando llegaban a la iglesia, ellos los ponían de primeros y los andaban ahí en su mejor parte. ¿Y qué les dice Santiago? ¿No son estos los que los llevan ustedes a los tribunales? Ustedes hacen acepción de persona, ponen a los pobres y los hacen a un lado, sus mismos hermanos los hacen a un lado, y aquel que te hace daño, que te lleva hasta los tribunales, lo pones en un buen lugar. Esto es un pecado que nosotros cometemos. Ahora usted analice lo que usted hace y lo que dice Santiago. Nosotros todos los días hacemos acepción de personas. Es un pecado feo, porque Santiago aquí lo está hablando y dedicó 13 versículos de su epístola o su carta a hacerle ver a la iglesia lo que hace. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque él dice oír. También dice que no hagamos acepción de personas, el primer versículo. Ahora lo que dice el 7. Este es un ejemplo claro de lo que se da se estaba dando en la iglesia en este momento. Estábamos en el 7. No blasfeman a ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Él les está haciendo una pregunta. Vea qué importante. Usted toma el versículo 1, téngalo en su mente y lea todos los demás versículos y los pone alrededor de este versículo y verá que todos estos versículos lo que llevan es a no hacer acepción de persona. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: agarrar un versículo clave, ponerlo y leer todo lo demás para poder entender lo que Santiago dice. Les vuelve a decir otra pregunta: si no entendieron, si no se entiende lo que Santiago dice, si no le pusieron cuidado cuando él dice oír, hermanos, aquí les dice la segunda pregunta, les vuelve a preguntar otra vez por si no entendieron. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vea qué curioso, hermano. Uno hace acepción de personas. Es una cultura, es algo que es cultural en todo el mundo. Yo estuve analizando y viendo estos días algunos programas y en todas las culturas es lo mismo: el rico arriba y el pobre abajo. Pero qué cosa más increíble. Santiago dice: ustedes adulan a esta gente. Ellos vienen a la iglesia y tal vez no son ni cristianos, porque dice que blasfeman el nombre de Cristo, y ustedes llegan a la iglesia y ustedes los adulan y los ponen en los mejores lugares, y a los hermanos los echan allá. Va a aparecer echar atrás porque está estorbándole aquí al Señor. Siéntese allá, no estorbe porque aquí está estorbando, no está al frente. Santiago aquí le está diciendo a la iglesia: oíd lo que el Espíritu Santo está hablando. 7 dicen, aquí Santiago les vuelve a decir, les vuelve a repetir lo que están haciendo. Es algo increíble lo que uno hace. Usted va donde un doctor, donde un médico, y usted ve a esa persona diferente porque es un médico. Vea, yo le garantizo, hermano, que usted y yo, llega una persona humilde a la casa y nos sentimos, pues la recibimos bien. Pero yo le garantizo que si llega un médico, usted no sabe qué hacer. Y tal vez es un ateo que ha estado blasfemando y en contra de la palabra. A usted les llega a la casa un profesor de la Universidad de Costa Rica, un catedrático a la casa, y usted se siente honrado porque es un catedrático de la Universidad de Costa Rica, un doctor, un máster, ya no le caben los títulos. Pero estos son uno de los más grandes ateos, que son los peores enemigos del Evangelio. Santiago aquí lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo porque a mí se me ocurre, Santiago lo está diciendo.
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ellos los blasfeman y usted los adula. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es importante escuchar, oír, que vuestro amor sea sin acepción de persona. Eso es la clave del mensaje de Santiago. El 8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora Él les está diciendo, si ustedes no quieren la ley de Cristo y quieren estar bajo la ley de Moisés, tienen que cumplirla todo. El 9: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Claramente, ¿verdad? Santiago les está diciendo aquí, ustedes o cumplen la ley, y si Jesucristo no es su Dios, si ustedes no son cristianos, tienen que cumplir la ley. Y si fallan en un punto, pastor, ¿qué dice? Falla en todo. Si usted no quiere aceptar la ley de Cristo, tiene que aceptar la ley de Moisés. Y si acepta la ley de Moisés, tiene que cumplir todo lo que dice la ley de Moisés. O si no, ¿qué se hace? Si no sos prófugo, sos convicto. Eso es lo que sos, si no sos cristiano. Sos convicto de Dios. Usted es un prófugo, usted anda de fuga, anda escapado. En cualquier momento lo agarran y va para el infierno, para la cárcel. Así de sencillo, es lo que dice Santiago. Ahora vamos a buscar ahí un momentito, no agarré muchos versículos bíblicos porque creo que lo que habla Santiago es bien claro, pero vamos a leer un momentito Levíticos 19:15 para que quede claro esto de la ley. Alguien que me lo busque, por favor, y apenas lo tiene, se pone en pie y lo lee, por favor. Bien, hermanos, entonces ve como Santiago está hablando claro. Él dice, el primer versículo te pone, Jesucristo es Dios. Y usted tiene que obedecer a lo que dice Jesucristo. Jesucristo no hizo acepción de persona, porque te escogió a ti y me escogió a mí. Y ninguno de nosotros dos tenemos ni siquiera una molécula para poder ir al cielo. Amén. Por favor. 19:15. Ok. No cometerás injusticias en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Ve? Santiago les está hablando aquí de la ley. ¿Y por qué él no habla, no dice, no especifica cuál? Porque está hablándole a judíos. Le está hablando a la iglesia primera, que es la de Jerusalén, y a los expatriados, que eran de ahí mismo. Ellos conocen la ley, ellos estaban bajo la ley. Ellos sabían que si cometían un error, eran transgresores, eran convictos. Entonces Santiago aquí les dice, ustedes son cristianos, han conocido el buen nombre. Él no hizo acepción de persona, porque ustedes lo hacen. O se están escudando en la ley. ¿O usted en qué se escuda, hermano? No, si yo nada más estaba haciendo un comentario. No, es que un comentario constructivo de una persona que estaba a la par mía y estaba chismeando como de 20 personas a la vez. ¿Qué es lo que está hablando Santiago? Oíd, Jesucristo es Dios. Y ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer acepción de persona. Era un hombre de autoridad. El pastor ya ha hablado y nos ha dado una inducción en estos domingos pasados acerca de quién era Santiago. Santiago era un hombre que oraba 9 horas por día. Su apodo, como me lo dijo el pastor, y de ahí fue donde lo aprendí, le decían rodillas de camello, porque él oraba 9 horas diarias. Era el hermano de Cristo.
era un hombre instruido, era de linaje real, era un hombre que tenía una gran capacidad, y él, a la hora de recibir a Cristo, él lo sirvió hasta la muerte y fue muerto por causa del Evangelio. Entonces no hay ninguna duda acerca de que Santiago estaba hablando claro a los hermanos. Ya leímos lo que decía Levítico. Estos hermanos conocían lo que había de Biblia, los libros de Moisés en ese momento. Ellos lo conocían. Cuando Santiago habla aquí de la ley, ellos la conocen, la saben. Y vamos por el 10. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De toda. Entonces Santiago, como pastor, él está hablándole a la iglesia, le está poniendo todos. Aquí les digo primeramente, se hace transgresores, convictos. Y después les dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. Aquí le está hablando también a prosélitos y personas que los judíos andaban detrás de ellos, tratando de judaizarlos y que no siguieran el camino, como se les llamaba en ese tiempo. El 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago aquí está hablando un poco de la ley, porque le está hablando a judíos, le está hablando a la primera iglesia. Ahora, ¿qué tomamos nosotros de eso? Ahorita, si nosotros estamos fuera de Cristo, estamos como si estuviéramos en la ley, porque ¿quién cumple la ley? Nadie. Entonces él lo que está diciendo es que si Jesucristo es Dios para usted, usted tiene que obedecer la ley de Cristo, su mandamiento. Eso es lo que Santiago les está diciendo a los hermanos. Aquí podemos hablar de mucha historia. Yo sé que si cualquier otro de los hermanos hubiera venido a compartir este versículo del mismo pastor, nos pueden hablar acerca de muchas cosas, de mucha historia. Ustedes pueden buscar aquí mucha historia acerca de todo esto, acerca de quién era Santiago, cuál era su tiempo, qué pasaba en la iglesia de Jerusalén en esos tiempos. Pero aquí lo importante es que él dijo, Jesucristo es Dios. Él no hizo acepción de personas. Ahora escuchen lo que yo les voy a decir. Básicamente eso es un mensaje. Eso es un mensaje que usted puede atesorar en su corazón. Es un consejo de Santiago, el primer pastor. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si lo cometieres adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 12. Ya para ir finalizando, y vamos a dar una pequeña conclusión acerca de esta escuela, acerca de estos 13 versículos. Al final, para que nos quede un poquito ahí claro y nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas. Dice el 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hacer y así hablar. La ley de la libertad. Y eso está en, vamos a leer un momentito, 1 Pedro 2:16. ¿Lo tienen todos, hermanos? 1 Pedro 2:16 dice, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de ¿quién? Dios. De Dios. Así andad, así haced. Es el consejo del pastor Santiago. Así hablen, así hagan. Si ustedes hablan, si ustedes dicen que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es el Mesías, entonces hagan así. No hagan acepción de personas, porque ustedes están bajo la ley de la libertad. ¿De cuál libertad? Nosotros estamos esclavos, estamos libres antes de Cristo. Estamos esclavos del pecado. Estábamos esclavos del pecado. Él nos liberó. Y nosotros ahora lo que hacemos es que nos ponemos a juzgar. Ponemos a hacer acepción de personas. Él dice aquí el 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, si todavía juzgáramos rectamente, pero ¿quién juzga rectamente? Solo Dios. Amén. Ningún juez de este mundo puede juzgar rectamente. El único que podemos fiarnos de un juicio, o que podíamos fiarnos de un juicio, era Salomón, porque tenía la sabiduría de Dios y era el hombre más sabio de ese tiempo, de los anteriores y los posteriores. Todavía él, cuando hacía un juicio, podía uno estar un poco más seguro. Ahora no. Ahora veamos el 13, y vamos a hacer la conclusión. Dice: porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros estábamos listos ¿para qué? Para un juicio, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario. ¿Y qué recibimos nosotros? Esto, el 5, la parte última, dice: para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Santiago hace aquí muchas cosas, como les digo, hermanos. Aquí usted puede quedarse todo un día estudiando esos 13 versículos. Usted puede buscar historia, pero aquí hay un versículo que Santiago empieza y dice: hermanos míos, que vuestra fe sea en vuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de persona. Que vuestra fe sea en el Señor Jesucristo y sea sin acepción de persona. No sean jueces, porque el único juez es Dios. No vayan o no mezclen ley con Cristo, porque no se puede mezclar. Usted no puede mezclar. Usted no puede tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Usted no puede servirle a dos señores. Lo que Santiago está hablando aquí, Pedro lo afirma más adelante y Pablo rectifica todo lo que habla Santiago. Acuérdese que Pablo es el apóstol a la iglesia, a los gentiles, y Pablo fue encomendado junto con Bernabé por el mismo Santiago. Entonces toda la historia, si usted empieza a hacer ahí un esquema de lo que está hablando Santiago aquí y lo que vamos a hablar más adelante en los versículos, en los capítulos que quedan, son 2 más, 3 y 4, aquí usted va a complementar lo que Santiago le dijo a la iglesia en ese momento. Por lo tanto, por el momento, ahorita vamos a ver esos 13 versículos y luego en el sermón a cargo de nuestro hermano vamos a complementar lo que dijo Santiago en el capítulo 2. Y vamos a seguir como viene el Cristo, como viene el Espíritu Santo hablándole a la iglesia bautista palabra de vida, a la iglesia bíblica bautista palabra de vida. Él quiere que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque quiere que la antorcha esté siempre aquí encendida, que seamos una luz. Así que Santiago dice en el 5: hermanos míos amados, oíd. No sea sordo. No se distraiga cuando el pastor habla.
Ahora el 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará. Dice una pequeña conclusión que yo hice, que es lo que me quedó a mí en el corazón. Dice, como conclusión, Cristo es misericordioso, porque si Él nos perdonó, nosotros, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y vamos a hacer acepción de personas. Si Jesucristo nos perdonó, a nosotros, y ustedes creen que Cristo no nos vio a nosotros como éramos. Es que yo tenía 15 años cuando Cristo me conoció, o 8 como Jimena, o 7, o 12. Yo no tenía muchos pecados. Él nos conoce porque Él dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció, antes de que se fundara el mundo. Así que Él conoce toda nuestra vida y todo lo que vamos a hacer. Y Él dice que tuvo misericordia y fue a la cruz por nosotros. Santiago dice, no hagan acepción de personas, no sean jueces, porque el único juez es Dios. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su palabra. Usted instruye a su iglesia, Señor, todos los días, Padre Santo. Le doy gracias, Señor, porque usted ha hablado al corazón mío, Señor, y he tratado, Señor, de exponer a mis hermanos, Señor, conforme a lo que usted ha puesto en el corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, sea atesorada y en el momento que el hermano la necesite, Señor, que el Espíritu Santo la traiga al corazón y a la mente, Padre. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.